Bueno, Carlos, y hablando de este tema universitario, ¿qué tres carreras tú crees que tienen campo y que se podría estudiar en Venezuela que dan plata? Pues te digo, bueno, puedes conseguir dinero. ¿Qué tres carreras dirías tú? Sí, Bajo tu concepto que Carlos, muchacho, no hemos profundizado, pero Carlos es docente sí, y es dueño de una academia, que sí, ya vamos a hablar un correcto. poco más de eso. Entonces, tiene los pelos en la mano de poder decir, bueno, yo creo que en estos campos hay más chance, no hay más chance, claro, bajo el criterio de él, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, en un 100% todo lo que tenga que ver con tecnología. Todo lo que tenga que ver con tecnología, creo que es hacia donde vamos, hacia donde ya estamos. Ya sea programación, electrónica, mecánica. Pero ¿qué ha pasado incluso con la programación? O sea, la gente de cualquier carrera que afín termina programando. Porque es una carrera que se monetiza muy bien e incluso se tiene que o sea, se puede trabajar remoto, no necesariamente tienes que estar en una oficina, tienes campo, no necesitas una convalidación o algo en otro país de que tienes que ir al título. Yo el título lo vi el día que me lo dieron y más nunca, no sé, más nunca en mi vida. Si no haces, te mandan una prueba, si la haces bien pasas y ya se acabó. O sea, es un tema de conocimiento. Ah, bueno, que es un plus si tienes un MBA, ya puedes escalar un poquito, Exacto. puedes ser líder de proyecto, una cosa. Pero al final, para responder lo que me estás preguntando, todo lo que tenga que ver con tecnología y economía y dinero. Porque si vemos ya la tendencia de hacia dónde va el mercado, hacia dónde va, que cuáles son el afín de la industria o lo más llamativo, lo que se está buscando más demandante, tecnología, programación, robótica, electrónica, negocio, fintech, todo se está uniendo a tecnología, pero también las otras áreas se están uniendo a tecnología. Entonces va a ser como la base medular hacia dónde vas. Y si tú eres, yo te recomendaría que en algún momento, si tú quieres, bueno, yo quiero ser abogado, bueno, pero lánzate un curso de programación primero. O sea, así no te guste, ves más o menos las nociones, porque incluso lo digo en conferencias donde he estado y que he realizado que he dicho como, bueno, reseteamos la educación de alguna manera porque la parte de programación va a ser como el Excel, o ya es como el Excel que fue hace 20 años que te pedían que supieras Excel. Ahora es que tienes que saber programar de alguna u otra manera, porque incluso con la inteligencia artificial también, o sea, ahorita todo el boom que de la inteligencia artificial, que bien, disculpen mi cara, pero Es una burbuja, también una media al burbuja. final se habla mucho de lo mercadeable. O sea, ay, bueno, un chat, que no sé qué, qué tal. Y qué buena la inteligencia artificial. Que nosotros cuando estudiamos veíamos inteligencia artificial. Pero más allá, ¿qué es lo que, de dónde sale la inteligencia artificial? Todo lo que es redes neuronales, toda la parte estadística, probabilística que hay a través para que el chat te pueda responder eso. Entonces, eso no se habla mucho. Y hay tanto desconocimiento que solo se ha llevado a, bueno, solamente es un chat y ya. Pero ¿y la ciencia que está detrás? Porque al final, si no sabes programación, solo vas a usar el chat para preguntarle cosas. Pero si sabes cómo está hecho de alguna manera, tienes una noción que eso es una red neuronal que va aprendiendo, sabes que te vas a meter los prompts que quieres, vas a tener un mejor resultado e incluso vas a ayudar a mejorar la inteligencia artificial. Y Carlos, el tema de acá universitario de Venezuela, que tú no crees que, hablando de esto que estamos hablando, que por lo menos no está como muy retrógrado. O sea, los contenidos programáticos, te lo digo yo desde mi experiencia, yo que estudié economía, mira, yo estudié algo que se llama econometría, Ujú, que es correr modelos en ujú, general. Correr modelos, que hay programas que ya en Estados Unidos corren los modelos, pero ujú, obviamente tú tienes que saber cómo interpretar el dato que te arroja el modelo. Por ujú, eso la importancia de economía. ¿Qué te da ese dato? ¿Qué relación directa o ujú, indirecta da las consecuencias y las variables económicas? Por lo menos yo cuando estudié, todo se hacía manual. ujú. Entonces yo creo que la educación, por lo menos lo que es en Venezuela, yo creo que deberían de, lo que tú dices, meterle, imprimirle un poco más de tecnología y automatizarla. Por ejemplo, también los que estudian contabilidad. Hacen esa hoja de cálculo grandísima. ¿Para qué? ¿Por qué no enseñar? Yo que estuve en esa área, porque yo ¿Para vi tres qué? contabilidad y Sí. costo. ¿Por qué no enseñarle el programa que a ti te van a exigir dentro de una empresa? Porque no todo el mundo va a ser emprendedor, muchachos, eso también es verdad. Y hay Sí, gente sí. que quiere ser empleado. Sí, sí. Pero ¿por qué no te enseñan el programa o los programas, los tres programas que más se usan en una empresa y cómo hacer esos costos de esas cosas? ¿Tú Sí, no crees sí. que ahí hay un vacío dentro de la educación en Venezuela? Sí, o sea, sí,
De la parte académica, si te respondo en cuanto a modelo, al switch de profesor, te diría que esa es una base del cual tienes que pasar para entender de dónde viene eso. Y si aprendes el programa de una vez, al final no vas a saber cómo arreglar algo si el programa falla. Eso es importante. Ok. Pero sí es verdad que estamos bastante atrasados en ese sentido. O sea, porque también, y lo voy a decir claro, raspado, nosotros mentalmente estamos más atrasados que realmente lo que está en la calle del atraso que hay. En cuanto a tecnología, en cuanto a lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando. Mentalmente. Porque es un tema social, es un tema de mentalidad de la gente de decir, no, es que aquí estamos acabados. Ah, que aquí estamos destruidos. O sea, aquí no, aquí tenemos 20 años atrás. No, o sea, probablemente hayan países de Latinoamérica que están más atrasados Sí. nosotros en cuanto a tecnología y en cuanto a educación y en cuanto, o sea, que nosotros cuando empezó la crisis ya teníamos tantos años adelantados que Eso es verdad, no nos han alcanzado. no nos han alcanzado. Entonces, ya basta. O sea, ya basta, ya basta de seguir diciendo que el país está acabado, que el país que bueno, que aquí todo es un atraso, que locura esto, que no se puede hacer nada. Bueno, si aquí no se pudiera hacer nada, no vivimos. O sea, y no es por sonar súper optimista o por sonar de un lado a otro político. O sea, al final es la realidad donde tenemos que levantarnos y decir que vamos a echarle bola a esto. O sea, si queremos hacer, vamos a cambiar la mentalidad. Porque es eso, no, que atraso tan loco, no, que las universidades... Sí, las universidades están pasando por una crisis, pero no solamente es una crisis económica, también es una crisis de mentalidad, es una crisis de estudiantes, es una crisis de profesores. personal increíble que hay también, que viene recalcado por toda la crisis de Venezuela. Pero en cuanto a educación en los pensos, sí, se tienen que modificar. Hay un montón de cosas que se tienen que modificar. Pero, por ejemplo, el pensum que yo estudié era basado en el pensum de Harvard. O sea, y todavía sigue siendo vigente ese pensum. Sí, que hay muchas conexiones. Porque realmente al final creo yo que el contenido no lo es todo, como te digo. Es cómo tú llevas ese contenido a la vida real. Esa es la vuelta que hay que darle a las universidades, de que tengan una conexión, porque si es verdad que si nos ponemos filosóficos, si nos ponemos a analizar un poco más sobre esto, las universidades o estas nuevas generaciones, perdón, no quieren pasar 5 años en una universidad. Y es un tema generacional. Ni siquiera tiene que ver, porque me ha pasado. No, que un chamito, que bueno, que ellos están acá en Venezuela. Venezuela está acabada. Yo quiero que se gradúe para que se vaya. Claro, y él no va a durar 5 Sí. años, él no quiere durar 5 años, o no, es que la universidad como tiene una carrera, ya va, eso es un tema generacional, que se tienen que dar cuenta las universidades que el chamo ya tiene tanto acceso a la información y tiene tanto acceso a cosas que se están excelente, tantas cosas que se están monetizando, que el chamo al final lo va a querer hacer en corto plazo. Entonces tienes que ver cómo incluso las universidades de afuera también ya han jugado eso de que, bueno, ya no son 5, son 4, bueno, ya no son 3, son 2, y un año de aprendizaje, un año ya de pasantía. Del learning by doing. Entonces, al Learning final, by doing, por eso, aprendiendo haciendo. a mí exactamente, y por eso, yo conecto mucho con la Unitec, aunque no estudié ahí, porque el modelo de la Unitec es así. O sea, el modelo de la Unitec es, desde el primer trimestre, tú desarrollas proyectos y los puedes ir desarrollando incluso con empresas, te conectas con empresas. Y por eso digo que mi propósito dentro de la universidad es hacer campus y hacer esas conexiones de las cuales yo estoy afuera y yo puedo llevar a la universidad a conectar a estos chamos en nuevas generaciones que aprendan mientras que están estudiando. Porque ¿qué pasa? Cuando un chamo se gradúa, ¿qué pasa? Entra a hacer una pasantía o entra a una empresa, no le pagan nada, entonces, coño, duré 5 años Se desmotiva. estudiando Se para desmotiva. no ganar nada. Entonces, ¿por qué no lo pones a hacer prácticas del día 1? Y ya el chamo va monetizando que cuando llega y salga y termina su carrera tiene 5 años de experiencia. Claro. ¿Sí me Y ya entiendes? después decide qué va a hacer con su Exacto, destino. exacto. Entonces es súper importante analizar todo el panorama, no solamente el panorama económico, no solo el panorama de los estudiantes, el panorama de los profesores, o sea, el panorama generacional es el que yo creo, qué es lo que está pasando ahorita y por qué esta gente no quiere estudiar 5 años, cuál es la cantidad de los profesores que hay, cuáles son los profesores que realmente tienes que buscar, cuál es la universidad, cómo se tiene que reinventar para generar ingresos extra, que ya una universidad en Venezuela normalmente no vive de la matrícula. Es muy complicado vivir de la matrícula porque tendrías que colocar una matrícula en $3,000, $4,000 el semestre, Que no hay ahorita. que nadie lo va a poder pagar porque obviamente económicamente no es viable hacer eso. Entonces tienes que jugar con muchos factores para
volver a revivir o revivir toda la parte universitaria que está en este país. Bueno, fíjate tú que es interesante el tema de las universidades también, y estoy de acuerdo contigo que la mentalidad del venezolano, bueno, yo creo que uno aprende mucho a través de tanto palo que lleva, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahorita el venezolano se ha quitado un poco el cheat ya del tema político, que el tema económico. Entonces, ya el venezolano está trabajando con lo que hay, compadre. Claro. Hay que trabajar con lo que se tiene, con lo que hay. Usted tiene $1,000, bueno, vamos a ver, claro, vamos a ver qué hacemos. Claro, el problema es que la gente también a veces hay que aterrizar también los sueños a veces. Yo creo que la estabilidad económica tuya nunca la debes poner en riesgo por un sueño sin antes haber probado si ese sueño va a ser real o no. Sí. Si se Un puede 80% de acuerdo. Exacto. Porque, claro, puede ser tú el que la pegue. ¿A qué me refiero a estabilidad económica? Mucha gente cuando inicia un negocio o emprende un negocio, llámese una academia, universidad o lo que sea, vende todo. Sí. Carro, ahorros, quema todo y nunca ha intentado salir a vender ese negocio Sin o probarlo. ese producto o ese servicio sin ver si el mercado está dispuesto a aceptarlo. Correcto, correcto. No, y por eso la validación de mercado es súper importante. O sea, ¿qué pasa en este país en cuanto a negocios, en cuanto a todo lo que se está haciendo? Sigo diciendo, es la mentalidad. Pero históricamente, Luis, o sea, históricamente en Venezuela, era un país asalariado. Es súper Duro. importante. Históricamente nosotros éramos un país asalariado. Todos nuestros padres, Todos. absolutamente Todos. todos, ¿por qué están pelando bola ahorita? O porque les cuesta generar ingresos. Bueno, hay algunos casos de excepción. Mi papá Bueno. fue emprendió, por lo menos. Bueno, Pero sí, fue hay empleado unos- primero sí, durante claro, muchísimo 15 tiempo. años, claro. compadre. Y que ese es otro tema Después fue generacional. que se le salió el Correcto. chi y empezó a crecer. Ese es otro tema generacional. Ninguno de nosotros aguanta 15 años en una empresa. Ninguno. Ninguno, al menos que sea un part-time, que puedas ir, venir, o sea, estar ahí, tipo lo que yo hago con la universidad, excelente. Pero ese tema de esa otra generación era el que estaba acostumbrado, era un país asalariado. O sea, porque había bonanza petrolera, Había bonanza. porque había todo un sistema financiero estable, entre comillas, pero que podías vivir, podías obtener créditos, poder vivir en una situación financiera estable. Y nadie se preocupó por hacer negocios. Nadie se preocupó por tener dólares. O por invertir. Exacto. Los gerentes O sea, hicieron mucho dinero y se los comieron. yo tengo familiares Que eran que gerentes tenían de- hasta centros comerciales, pero la crisis les pegó tan mal porque no sabían más qué hacer. O sea, y era porque, bueno, sí, yo emprendí, pero al final nunca tuve tampoco las herramientas financieras porque la economía era tan, en teoría, Subsidiada. sí, subsidiada y Ahí estable, está. entre comillas, de que, bueno, si yo emprendo, yo sé que yo tengo este negocio, yo vendo retail, yo vendo estas cosas, le gano el porcentaje y se acabó. Pero también además nunca te dedicaste a hacer negocios escalables, ni negocios sustentables en el tiempo. Porque el día que tú te moriste o te enfermaste no podías vender. Y que el día que no tenías capital para comprar lo que vas a vender en retail, tampoco podías vender. Entonces, no se dedicaba porque no había cultura de emprendimiento, muy poca. Eso nace y bueno, conceptualmente el emprendimiento nace siempre de los países que están más en crisis, de la manera de resolver de las personas y de por qué, de cómo llegar a generar ingresos a través de una situación adversa, y no se dedicaron a eso. No es culpa de ellos, y siempre le digo, no es culpa de ellos, era la realidad que De ese vivían. momento. Pero por eso también hay tanto desconocimiento en el emprendimiento y tanto desconocimiento de los empresarios jóvenes, porque eso es complicado y cómo llegarlos y cómo conectarlos incluso con la generación pasada y con esta generación de ahorita de nosotros y con esta nueva generación que está llegando a cómo ser empresarios, cómo hacer un match entre todas esas generaciones es complicadísimo. Yo por lo menos hago vida en la Asociación de Ejecutivos del Estado de Carabobo y soy el presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios del Estado de Carabobo. ¿Qué hago ahí? O sea, es que el promedio que está ahí somos menos de 40, somos 3. Porque no has podido hacer un match con la nueva generación de empresarios y la vieja generación de empresarios que estaba acostumbrada a una época de bonanza, a unas empresas y a ser gerentes increíbles y no era emprendimiento. Entonces estos vienen a emprender, no hablamos el mismo lenguaje. Al final te dicen, pero ¿qué tienes que hacer esto? Bueno, pero eso lo hacías tú porque tú tenías acceso a un banco. Claro. Y te daban unos 100,000, 500,000 dólares en crédito. Yo no Exacto. hago eso, yo hago todo a puro pulmón. El tema donde quiero cerrar es que al final
la generación es muy importante. Lo que estamos viviendo ahorita en este momento de emprendimiento, de lo que estamos haciendo y que se están haciendo cosas y cosas lícitas, cosas interesantes, porque siempre satanizamos todo el que le va bien es porque tiene algo raro. Y eso no y es eso es tan una mentalidad real. muy errónea. Es lo que estamos hablando. Es que es Porque mira el gringo. Sí, el sí. gringo admira, o el norteamericano admira a todo el que está por encima de él. Y Sí. quiere ser ese. Sí. El norteamericano quiere ser el nuevo Elon Musk, el nuevo Jeff Bezos, el nuevo... El de Virgin, el que creó Virgin, no me acuerdo ahorita el nombre. El dueño... Él quiere ser el próximo Bill Gates. El próximo... Él quiere ser eso. Y lo ve como un sueño. Aquí no, aquí... Ven a, por lo menos, Lorenzo Mendoza. Nah, ese tipo, ese lo dicho lo que hace es, coño, ese Lo no heredó. ayuda a los pobres. Lo heredó. Y no ayuda a los pobres. ¿Por qué no dona su plata?